estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Muy buenas tardes, bienvenido a su programa Un Café, una Palabra, Reflexiones de Vida, todos los martes por RCN Canal 45 a las 2 de la tarde. Para mí es un placer estar con usted en contacto cada semana y que podamos estudiar un versículo de la Biblia poco a poco y que usted vaya aprendiendo cómo tiene que ser su vida en los caminos de Dios. Le recuerdo que este programa siempre usted lo va a poder encontrar en nuestro canal de YouTube, se llama igual, Un Café, una Palabra, Reflexiones de Vida. Tiene una campanita donde usted se suscribe, le da clic a la campanita y usted va a recibir cada programa nuevo que hacemos en la semana, porque usted no lo puede ver o no lo termina de ver completo. Igual tenemos la página de Facebook donde subimos toda la serie de testimonios que semana tras semana pues pueden ayudarle a usted para ver que Dios ha obrado en otras vidas y ha logrado que estas personas alcancen realmente una felicidad y un gozo en el Señor. Esta semana vamos a ver Génesis 18:10. Si usted ha leído la Biblia, se dará cuenta que cuando Abraham tenía 100 años, el Señor le dijo que iba a tener un hijo. Cuando llegan los ángeles y el Señor se le presenta a Abraham y le dice que va a tener un hijo, Sara estaba a la entrada de la casa, de la tienda en aquellos entonces, y Sara se ríe dentro de sí, ¿verdad? Y entonces el Señor le dice a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? Entonces yo le pregunto a usted, cuando Sara se ríe, el Señor le dice, ¿y es que acaso hay algo imposible para Dios? Porque Sara dudó como cualquier humano puede dudar. Imagínese usted, Abraham 100 y Sara 99. ¿Cómo iba a creer ella que podía quedar embarazada? Eso nos pasa a nosotros constantemente, que dudamos del poder que tiene Dios para resolver nuestros problemas. ¿Y qué pasa? Pedimos sin fe. Vamos a buscar esa respuesta, esa tranquilidad en el Señor, pero vamos afanados, vamos preocupados y no creemos realmente en lo extraordinario de las cosas que el Señor puede hacer. Entonces, por eso en Génesis capítulo 18, versículo 13, le dice Dios a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que puede tener un hijo a pesar de su edad? ¿Hay acaso algo tan difícil que el Señor no pueda hacerlo? El año próximo volveré a visitarte y para entonces Sara tendrá un hijo. Entonces es lo que yo le pido a usted. Cuando usted busque al Señor, hágalo con confianza, con fe de que realmente Dios puede hacer en su vida ese cambio que usted necesita, que realmente Dios le puede ayudar a encontrar soluciones a sus problemas, que Dios puede hacer una sanidad extraordinaria en su vida, aunque los médicos le digan que es imposible. Dios puede restaurar familias, aunque usted crea que ya no hay nada más que hacer en su familia. Lo único que tenemos que tener es esa fe tan extraordinaria que tuvo Abraham. Abraham tenía una fe tan firme en el Señor que cuando Dios lo invita, y esto lo vamos a ver más adelante, cuando Dios lo invita que deje su tierra y su parentela, Abraham no duda, y tenía 76 años en aquel entonces. Yo no sé qué edad tenga usted ni qué problema tenga, pero en el Señor se dan todas las respuestas. En el Señor usted va a encontrar ese amor, ese abrazo que tal vez ahorita no tiene. Y yo lo invito y la invito a que se aprenda este versículo. Génesis 18:13. ¿Habrá algo imposible para Dios? Bueno, a continuación usted va a ver el testimonio de la señora Guadalupe Vergara y va a ver lo que para Dios es posible, que para nosotros como humanos a veces no creemos que las cosas puedan cambiar. Y a algunas familias no les falta dinero, pero no tienen salud. Hay otros que tienen salud y no la valoran porque consideran que falta lo material. Yo le invito a que escuche este testimonio, pero lo primero que disponga ese corazoncito para que Dios pueda hacer esos cambios que Él necesite en usted
para que poder llenarlo Él de todo lo que tiene preparado. A continuación, Hola amigas de Honduras, mi nombre es Guadalupe de Vergara, soy de Panamá, tengo 45 años, estoy felizmente casada, tenemos 2 hijos y esta tarde tengo el gozo y el privilegio de compartir con ustedes mi experiencia de vida. Pues les voy a compartir todo lo que Dios ha hecho y permitido en mi vida. Llegué hace 8 años y medio a esta fraternidad. Soy de una familia relativamente normal, relativamente buena, decía yo en ese entonces. Me crié con mi mamá, un padrastro que en ese tiempo pensé que era mi papá, una hermana menor y un hermano menor. Soy la segunda de 4 hermanos, la mayor nunca vivió con nosotros y pues yo siempre fui como quien dice la más grandecita del hogar, la que estaba con la responsabilidad de varias cosas. Les cuento, mi mamá, una mujer súper trabajadora, súper luchadora, una mujer como decimos acá en Panamá, 4x4, un padrastro que como les comentaba hace un ratito, ¿verdad? Yo pensé que él era mi papá porque veía en él la figura paterna, pero sabía que no teníamos una relación padre-hija porque él, de mi hogar, él entraba y salía, entraba y salía. Y mi mamá, por otro lado, trabajando, esforzándose para darnos siempre todo lo mejor. Mi mamá siempre yo la recuerdo como que para ese tiempo pues era una mujer que realmente estaba amargada, una mujer que vivía su vida enojada y muchas veces la encontraba llorando y como niña que era pues no entendía qué era lo que ella estaba sufriendo en ese momento. Así va pasando el tiempo, muchachas, les cuento que mi relación con mi mamá no era muy fácil. Yo notaba que mi mamá tenía palabras de amor, de cariño para mi hermana menor, pero para mí no. Eso marcó mi corazón, puesto que anhelaba ese abrazo de ella, esa palabra de amor, de aceptación. Y muy por el contrario, pues me sentía como que ella era muy dura conmigo, muy ruda. Eso fue haciendo que mi corazón resintiera eso. Mi relación con ella pues se tornó cada vez más difícil y esto se incrementa en el momento en que nace mi hermano menor. En un momento en que yo tenía 12 años nació él. Fue para nosotros una gran bendición en ese entonces, ¿verdad? Y les puedo decir que mi mamá aprovechó ese momento para contarme que mi padre biológico no era mi padrastro. Eso me cayó como bomba, muchachas, porque no me esperaba algo así y en ese momento bajaron muchas cosas a mi mente, muchas preguntas. Yo decía, pero ¿cómo él se pudo ir dejando a mi mamá embarazada de mí? ¿Cómo nos pudo abandonar? Era algo que yo no comprendía siendo una niña de 12 años. Y les puedo contar que eso afectó mucho mi vida. A partir de allí sentí que vinieron a mí muchos temores, muchas inseguridades, sentimientos de soledad y muchas dudas, muchas preguntas a las que no encontraba respuesta. Pasa el tiempo, les puedo contar que en ese mismo momento que nació mi hermano menor, yo estaba entrando a la secundaria, adquirí esa responsabilidad de cuidar a mi hermano, puesto que mi mamá regresó a trabajar. Y era difícil para mí porque yo era solo una niña, no sabía hacer muchas cosas, pero quería participar de fiestas, quería salir, mi mamá se molestaba y eso no hizo otra cosa que volver nuestra relación más fría, más distante. Así que hubieron una serie de complicaciones. Voy llegando a la edad de los 18 años cuando
me entero que mi mamá y mi padrastro pues decidieron romper esa relación de muchos años, como de 20 años. Ellos estuvieron juntos. Y wow, esto también fue una sorpresa para mí, esto también golpeó mi corazón. Les puedo decir que en ese momento no entendí muchas cosas. Mi padrastro pues dejó a mi mamá y con ella no solamente se apartó de ella, sino también de nosotros. Yo siempre me consideré hija de él, porque él, a pesar de que no teníamos una relación muy profunda, él siempre me trató bien. Y en ese momento yo dije, wow, mi papá de crianza también se va, también nos va a abandonar. Y fue así, nunca más nos buscó, nunca más se acercó y nunca más se preocupó por nosotros. Y déjenme decirle que para una adolescente pues esto es muy duro. Desde ahí, muchachas, comenzó a hacer falta en mi corazón como esa aceptación, ese amor de padre, esa figura que yo tanto anhelaba, tanto necesitaba. Entro a la universidad, muchachas, era muy amiguera, me gustaba estar donde estaban los muchachos. Entré a una universidad cuya población femenina era mucho menor en comparación a la población masculina, así que yo vivía rodeada de muchachos. Me encantaba ese ambiente, empecé a tener novios y les puedo decir que ahora, viendo hacia atrás, me doy cuenta que realmente yo estaba buscando como ese amor, como esa aceptación de papá en las personas que estaban a mi alrededor. Yo comencé a trabajar, estudiaba y ya me había acostumbrado a eso, pues a tener mi dinero, a comprarme mis cosas. Por lo tanto, yo me creía que yo era autosuficiente y que yo todas las cosas que quería las podía lograr. Pues desde un inicio había entendido que había que luchar, que había que trabajar para tener sus cosas y nunca tomaba a Dios en cuenta. Así pues, sin darme cuenta, estaba repitiendo esas cadenas familiares. Y yo les puedo contar de que para mí siempre fue normal ver a mi mamá en esa situación en la que ella vivía, siendo la otra persona de mi padrastro. ¿Por qué? Porque cuando él decidió irse de la casa, él estaba regresando a su hogar con su esposa, con sus hijos. Así que ese fue el ambiente que yo viví, eso para mí fue normal. Y sin darme cuenta pues caí en eso mismo cuando ya estaba en la universidad trabajando. Me vi de repente involucrada en una relación igual, en una relación de varios años que me marcó, una relación basada en la mentira, en el engaño, en la desilusión. Muchas veces intenté salirme de esa relación y no hallaba cómo, pues mi mundo giraba alrededor de esa persona. Hasta que pasados 5 años, pues Dios, ahora reconozco que fue Dios, me ayudó a salir de esa relación. Y déjenme decirles que fueron tiempos muy difíciles, fueron tiempos en el que mi autoestima quedó por el suelo, fueron tiempos en que mi esperanza pues también se vio muy, muy golpeada. Yo sentía que debía mejorar muchas cosas en mi vida y estaba segura de algo, estaba determinada a que yo no quería que mis hijos vivieran lo que habíamos vivido nosotros en mi infancia. Así que recuerdo que, bueno, con la ayuda de Dios salí de esa relación. Gracias a Dios no tuve hijos con esa persona y después de eso caí en una depresión, muchachas. Me vi envuelta en un sentimiento de culpa, me sentía mal, me sentía fracasada, frustrada. Pasó un tiempo hasta que me recuperé de esa depresión y es así como conozco al que es actualmente mi esposo.
en un momento en que yo todavía tenía secuelas de esa relación anterior, en un momento en el que yo todavía tenía muchos temores, muchas inseguridades. Y mi esposo en ese entonces pues trataba de conquistarme, de enamorarme. Yo al principio no le creía mucho porque él venía de un divorcio, tenía un hijo pequeño. Y para mí ya en ese entonces pues mi mentalidad era de que todos los hombres casados siempre buscaban en nosotras pues solo una cosa. Pero fue pasando el tiempo, él me fue conquistando, me fue enamorando. Así que decidimos un buen día irnos a vivir juntos. Yo salí embarazada, nos mudamos, ¿verdad? Compramos una casa. Y ahí comenzó pues nuestra vida matrimonial, porque después que nos mudamos a esa casa también nos casamos por lo civil y empezó nuestra vida conyugal de esa manera. Mi esposo y yo veníamos con una maleta de situaciones cada uno, con muchas inseguridades, yo muchos celos. El hecho de que hubiera una ex esposa era algo con lo que yo no sabía en ese momento pues vivir, aunado a mis inseguridades, pues era una relación en la que había muchos conflictos y yo me volví una mujer amargada, conflictiva, orgullosa, egocéntrica. Así que con un esposo iracundo, con un esposo enfocado en hacer dinero, un esposo que yo sentía que no tenía tiempo para mí, para escucharme, para saber lo que yo sentía en mi corazón o estaba viviendo en ese momento. Nació nuestro hijo y yo les puedo decir de que yo sentía o pensaba en ese entonces que cuando naciera nuestro hijo, pues mi esposo iba a cambiar y no fue así. Sorpresa. Las cosas siguieron igual, se fueron complicando. Nuestro hijo tenía una situación particular y era que él como que su sistema estomacal no estaba como, su estómago no estaba como bien formado, así que él sufría de dolor, lloraba mucho y yo sentí como volcarme a él, a atenderlo, a cuidarlo, a protegerlo. Ya yo había comenzado a sufrir de una serie de migrañas terribles que me incapacitaban y toda esa situación me ponía muy mal, me ponía muy triste. Yo quería muchas veces atender a mi hijo y no podía, estaba incapacitada para hacerlo debido a las migrañas y todo era como una tensión para mí, todo era como una situación en la que yo me sentía impotente, no podía resolver los problemas que mi esposo y yo teníamos, no podía atender a mi hijo como yo quería. Así que me fui sumiendo en una amargura, en una tristeza y no me daba cuenta, pero estaba cada vez más amargada, me levantaba amargada, me dormía amargada. Muchas veces tenía que tomar medicamento para poder dormir o me dormía llorando. Y así iba pasando el tiempo. Claro que hubieron muchos momentos felices en mi matrimonio en ese tiempo, pero eran tantos los conflictos. Yo misma me había vuelto una mujer difícil, una mujer muy enojona, muy regañona, grosera, como decimos acá en Panamá, patana, y muy arrogante. Mi esposo también, pues en ese tiempo, como les dije, mucha ira tenía él, mucha prepotencia, mucha arrogancia. Habíamos comenzado a trabajar juntos y eso hacía que yo sintiera que los problemas que teníamos en la oficina también los teníamos en casa. Así que era toda una complicación. Pasaron unos meses, ya mi hijo tenía como 1 año y 4 meses cuando yo me comienzo a sentir mal y para no alargarles mucho esa parte,
pasó un año más en el que me estuvieron haciendo toda clase de estudios, toda clase de laboratorios, de exámenes, hasta que los médicos dieron con que yo tenía esclerosis múltiple. Es una enfermedad que es incapacitante, es degenerativa, es incurable para la ciencia, es progresiva. Los médicos me decían que yo podía quedar en una silla de ruedas como un vegetal o morirme, que ese era mi pronóstico. Y en ese momento a mí también se me vino al mundo decir, una muchacha, yo no comprendía qué era lo que estaba pasando en mi vida. Comenzó el temor en mi corazón. Yo no veía cómo yo podía dejar a mi bebé tan pequeñito con un papá, con un corazón tan duro, con un papá en que nunca tenía tiempo para nosotros, nunca tenía ese tiempo para compartir con nosotros. Así que eso fue creciendo en mi corazón, ese temor. Y unos meses después, estando ya en esa situación insoportable para mí, en la que ya mi esposo pues había pensado inclusive divorciarse de mí por la complicada relación que teníamos, es así como él es invitado un día a un almuerzo de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios, y a partir de allí pues comenzaron a suceder muchas cosas en nuestras vidas. Recuerdo que mi esposo fue a su primer SAEL, que es un seminario avanzado de entrenamiento para líderes que hacemos en esta organización, y después que vino mi esposo de ese seminario, ese día yo supe que de ahí venía otra persona. Mi esposo estaba muy diferente, ese hombre arrogante, ese hombre prepotente que yo conocía, que nunca me había pedido perdón, ni siquiera disculpas. Vino a casa pidiendo perdón, vino a casa muy confrontado, vino a casa conmovido, y eso a mí también me impactó. Eso fue como un milagro que yo vi ese día, que realmente pues transformó nuestra vida. Él vino diferente, sencillamente él había comenzado a asistir a esa fraternidad, su vida fue cambiando, yo notaba esos pequeños cambios, y definitivamente de ese seminario vino otro esposo, vino un esposo nuevo para mí. Él, cuando me pidió perdón, yo no sabía por qué era, y no tenía idea yo de que el Señor quería tratar con mi corazón en esa área. Así que es así como en esa misma semana yo comienzo a ir a un grupo de damas, me voy involucrando, voy sirviendo. El fin de semana que venía yo tenía también SAEL de damas, y verdaderamente en ese SAEL Dios tocó mi corazón. Yo llegué a ese SAEL convencida de que todo en mi vida estaba bien. Yo pensaba que yo todo lo estaba haciendo bien, que teníamos una vida normal, una vida buena, con un par de defectos, pero que estábamos bien. Les puedo decir que económicamente siempre nos fue bien. Así que yo llegué a ese SAEL pensando que yo era buena, que yo era la víctima. Y en ese seminario me resetearon, muchachas. En ese seminario me hablaron de varias charlas, me hablaron de cómo ser una mujer de valor, me hablaron de la familia, de las finanzas, del perdón. Y la charla del perdón verdaderamente estremeció mi corazón, estremeció mi vida. Cuando me pidieron que cerrara los ojos y trajera a mi mente aquellas personas a las cuales yo había lastimado o me habían lastimado mucho. Recuerdo que la persona que vino a mi mente fue mi padre biológico. Yo no entendía, yo no comprendía por qué ese señor venía a mi mente si yo nunca tuve ningún trato con él. Pero comenzó Dios a inquietarme. Yo quería establecer una relación con Jesús, y Él pues no demoró en manifestarse, Él no se hizo esperar, y yo comencé pues a dar esos pasitos, a pedirle al Señor, a clamar. Recuerdo que yo le pedí a Dios que si en verdad pues Él quería que yo me encontrara con mi papá para perdonar y pedir perdón, preparara todo, pusiera como un momento especial.
y que me diera el valor para hacerlo, porque hasta ese momento yo había tenido a mi papá en la esquina de la indiferencia. Es más, pensaba que él era el que debía pedirme perdón a mí porque él era el que me había abandonado. Así que Dios comenzó a trabajar en mi corazón, se presentó la oportunidad, mi esposo y yo fuimos hacia mi provincia, que está a 7 horas de acá de la capital. Me fui a encontrar con ese hombre que desconocía por completo. Ya yo sabía que él vivía acá en Panamá hacía varios años y estaba consciente de que no había intentado nunca acercarse a mí. Pues esa tarde llegué allá, le dije que era su hija, le pedí perdón por tenerlo en ese rincón de la indiferencia. Le pedí perdón porque cuando me hablaban de él, yo realmente lo que expresaba era que yo no lo amaba ni lo odiaba, que no sentía nada por él y que si se moría a mí no me importaba. Y pude ver cómo él, su rostro se desencajó, pude ver cómo corrían las lágrimas por sus mejillas. Tuvimos una reconciliación maravillosa. A partir de allí comenzó a obrar Dios en nosotros. Comenzó a nacer un amor, una empatía, un interés, un cariño, un afecto que de manera sobrenatural surgió y pude reconciliarme con mi papá. Hoy día tenemos una relación maravillosa, hermosa, en la que él ya pues me ha dicho que yo soy la única de todos los hijos que él tiene por allí que se preocupa de él. Y les puedo decir que yo tenía 39 años de edad cuando mi padre por primera vez me dijo que me amaba. Les puedo decir que eso fue un regalo de Dios, eran palabras que yo ya no pensaba escuchar de él, pero Dios sabía los anhelos de mi corazón y Dios me dio ese regalo hermoso. Tuve la oportunidad de pedirle perdón a mi mamá también en Usael, en mi provincia. Ella me acompañó y allí pues yo le pedí perdón porque siempre la juzgué. Siempre recordaba esas palabras duras de ella hacia mí. Así que allí nos perdonamos y hoy tengo pues una relación maravillosa también con mi mamá. Y fue sorprendente, fue sobrenatural cómo Dios me iba preparando cada vez más en esa área. Un día voy yo a la escuela de mi hijo y veo un letrero que dice perdonar es de valientes. Y yo decía, wow, en verdad perdonar es de valientes, pero no sabía lo que me venía. Fuimos mi esposo y yo a un seminario de parejas, de los que se hacen en esta organización y wow, allí recibí, como decía yo, en ese seminario un golpe bajo. Por primera vez mi esposo decidió confesarme esas infidelidades de él. Y claro, era como un balde de agua fría para mí, yo no me lo esperaba. Pero me di cuenta al rato que Dios quería que yo perdonara. Y ya yo sabía que era un mandato divino. Muchas veces yo me preguntaba si las personas merecían mi perdón, pero ese día yo me di cuenta que yo sí merecía perdonar, aunque las personas no merecieran que yo las perdonara, según mi pensamiento. Y ese día pues mi esposo y yo también nos perdonamos. Recuerdo que fue cómico porque después que él me contó todo eso, se abrió y que me dijo que quería servirle al Señor con un corazón limpio, unas manos limpias. Y hizo su confesión. Después de unos minutos yo le dije que sí, que yo lo perdonaba y que pasaba la página. Y nos abrazamos, decidimos poner a Cristo en medio de nuestro matrimonio. Y al ratito él me dice, siéntate, ahora tú. Y yo le digo, ¿ahora yo qué? Él estaba esperando como que yo le confesara también alguna infidelidad, ¿verdad? Pero les puedo decir que Dios ha sido bueno con nosotros. Nuestra relación matrimonial fue mejorando muchísimo, fue cambiando. Dios fue transformando nuestro temperamento.
mi carácter, muchachas, era un carácter muy, muy difícil, muy volátil, muy explosivo. Y yo había escuchado en Israel que las mujeres debíamos ser sujetas a nuestros esposos. Y les puedo decir que cuando yo escuché esa charla, yo pensé que esas mujeres estaban locas. Pero Dios fue inquietando mi corazón. Era como que si Dios me indicara, me guiara, que cuando iban a empezar los problemas, las disputas, los altercados entre mi esposo y yo, era como que me llevaba a quedarme callada, a escucharlo y solamente poner esas situaciones en manos de Dios. Y fíjense, de esa manera nuestra relación dio un giro de 180 grados, fue algo maravilloso, y hoy por hoy pues tenemos esa relación restaurada, una familia sana. Les puedo decir que Dios me hizo libre de esa enfermedad. Dios me sanó de una enfermedad incurable. Fue Dios, no fue la ciencia, no fue el hombre. Con solo perdonar. Con solo perdonar, porque yo tenía que hacerme controles con mucha frecuencia, tenía que hacerme resonancias magnéticas porque esa enfermedad me había dejado una lesión en el cerebro que con el tiempo fueron aumentando en tamaño, se fueron convirtiendo en 3 lesiones. La principal era una lesión del tamaño de una moneda de 25 centavos y las otras más pequeñas. Después que yo tuve esa experiencia de perdonar, yo pude ir a donde mi neurólogo un buen día, llevarle todos los exámenes que él me había solicitado, los exámenes inmunológicos, los exámenes visuales, porque yo tenía, cuando me diagnosticaron la enfermedad, tenía el nervio óptico de ambos ojos dañado irreversiblemente, así que me hacían esos exámenes visuales también con cierta regularidad, exámenes de todo tipo. Y ese día pues el médico me dice que él me iba a dar de alta de mi medicamento. Para mí fue la confirmación de Dios de que yo era sana. Yo le había pedido a él en los emails celestiales, que son las papeletas de peticiones que tenemos en esta organización, de que si su voluntad era sanarme, que me lo confirmara cuando el médico a mí me diera de alta ese medicamento, y así mismo fue. Yo recibí esa grata noticia. Fue simplemente poderoso para mí, fue sobrenatural. Fue lo que me dejó cada vez más enamorada de ese Jesús que está vivo, que es real, que es cercano, ese Jesús que poco a poco me iba demostrando que sí le interesaban mis anhelos, que sí estaba interesado en mis problemas y que me quería dar solución para ellos. Yo les puedo decir que Dios proveyó una salida para mí, para toda esa amargura, todo ese dolor, todo ese sentimiento de rechazo, de abandono que había en mí. Dios proveyó la salida a través de la persona de Jesucristo. Jesucristo ha sido para mí ese amor, esa persona que refresca mi corazón cada día. Y les puedo decir que hemos seguido viendo muchísimos milagros. Cuando yo entré a la familia de mi esposo también, desde el día 1, me sentía rechazada por mi cuñada. También tuve la oportunidad de acercarme a ella y pedirle perdón. Y he visto cómo el Señor ha transformado, ha restaurado todas mis relaciones interpersonales, inclusive con amigas en las cuales en algún momento tuve alguna situación, alguna diferencia, pues el Señor me ha movido a pedir perdón y a perdonar. Y ha sido de gran bendición para mí. He visto cómo se han abierto los cielos sobre mi vida, sobre mi familia, cómo han empezado a llover las bendiciones que yo misma tenía aguantadas por mi falta de perdón. Y fíjense que hubieron momentos en los que la duda quiso venir a mí, y porque la gente te dice, o sea, no, esa es una enfermedad incurable, no, eso no puede ser. Tiene que ser que te dieron un mal diagnóstico o el medicamento. Y por un tiempo pues
quiso la duda venir a mí, pero les puedo decir que Dios fue fiel. Yo me desentendí del médico que me atendía y aparecí por allá como 4 años después. El médico me abraza, me dice que él pensaba que yo me había ido del país, que por qué no iba, que cómo yo me había sentido. Yo le decía, doctor, yo me he sentido maravillosamente bien. Bueno, él me dijo, ya sabes lo que te toca, ¿verdad? Y yo le dije, sí, otra resonancia magnética. Y bueno, me hice esa resonancia, se la llevé y ahí él me dijo, mira lo que hay ahí en tu cerebro, es una cicatriz, todos tus exámenes siguen bien, todo sigue normal. Y yo, doctor, pero ¿cómo es eso de la cicatriz? Y él me dice, bueno, cuando tú te caes, te haces una herida y eso se te cura, ¿qué te queda? Allí fue donde yo realmente identifiqué que en realidad pues Dios me había sanado. Dios no hace las cosas a medias ni las hace en un porcentaje, Dios las hace perfectas. Así que ahí pues tuve esa convicción de que había sido sana. Y recuerdo que en un seminario de esta organización había un hombre de Honduras casualmente ministrando, un hombre muy usado por Dios, y recuerdo que estábamos en un momento muy íntimo con la presencia de Dios y yo sentí ir al suelo, ponerme de rodillas, sumirme en esa adoración. Y fíjense que sucedió algo también trascendental para mi vida, algo muy poderoso, y fue que yo comencé a sangrar por la nariz. Yo no entendía, en un momento quiso venir a mí como un poco de miedo y esta persona puso su mano en mi espalda y me dijo, no temas, dice el Señor que Él está contigo. Ahí yo sentí mucha paz, pero lo mejor vino después, cuando yo estoy conversando con esa persona y le digo, pero ¿por qué crees que me sucedió esto? ¿Por qué sangré por la nariz y tanto? Porque había sangrado muchísimo. Y él me dice, bueno, en mi experiencia y en lo que yo tengo de conocer las formas misteriosas como trabaja Dios, cuando sucede eso es porque Él está arrancando de raíz alguna enfermedad. Y yo supe que esa enfermedad pues había sido desarraigada de mi cuerpo en ese momento. Y he visto muchos milagros en mi vida, en mi familia. Mis hijos también fueron presentados con esta persona que ministró en ese evento, y pude ver cómo a nuestros hijos se les formó la curvatura en el pie en ese momento frente a mis ojos, algo sobrenatural. Así que Dios realmente ha sido bueno con nosotros, me ha dado paz, me ha dado gozo después de haber sido una mujer que vivía una vida triste, una vida sin esperanza, llena de desilusión, llena de desánimo. Dios cambió todo eso, me dio mucho gozo, mucha alegría de vivir. Y en este último tiempo les puedo decir que dentro de esta organización y dentro del servicio que yo comencé a darle al Señor, pude ser coordinadora nacional de las damas. Les puedo decir que no por buena, no por especial, al contrario, creo que Dios me quería tener cortita, ¿verdad? Pero fueron años de mucho aprendizaje, fueron años de tratar de conocer más a Jesús, de darme cuenta que Él estaba para mí disponible 24/7. Así lo siento, así lo he sentido siempre desde que lo recibí en mi corazón. Y pude experimentar cosas sobrenaturales a través de esa relación con Jesús. Pude experimentar que en oración el Señor me mostrara la raíz de mis temores, la raíz de mi sentimiento de rechazo. Y miren, eso fue un momento hermoso, fue como estar frente al espejo del Señor y darte cuenta que Él nos ama con todos nuestros defectos, con todos nuestros fracasos, nuestras limitaciones, nuestras faltas, nuestro pecado.
esa experiencia para mí fue transformadora, fue vivificante, el saber que definitivamente Dios es mi papá, que Él me ama y que Él es el único que puede cambiar toda situación, toda circunstancia. Como les decía, mi carácter, mi temperamento. Cuando yo me di cuenta que para pelear se necesitaban dos, pues eso fue lo que utilizó el Señor para moverme a quedarme callada, a orar por mi esposo, a levantarlo delante de Dios todos los días, bendecirlo, aunque peleáramos, aunque discutiéramos, orar por él constantemente, bendecirlo. Y he visto cómo el Señor ha cambiado la atmósfera de mi hogar, la atmósfera de mi familia, de mi matrimonio. Había algo, muchachas, que yo le había entregado al Señor y que me costaba muchísimo en mis fuerzas cambiar, y era mejorar la relación con nuestro hijo mayor, el hijo del primer matrimonio de mi esposo. Pero vean, Dios es fiel, Dios ha prometido darnos vida abundante, y esa promesa pues yo me apoderé de ella y comencé a clamar porque la luz de Cristo llegara a mi hogar, llegara a mi matrimonio, a mi familia. Y Él no se hizo esperar, fue sanando mi corazón, dándome la certeza de que realmente pues Él es mi papá, Él me ama, Él tiene propósito para mí. Y eso hizo que algo cambiara dentro de mí, eso hizo que yo me levantara de ese momento de oración como transformada, con esa conciencia del amor de Dios para mí, y mi relación con ese muchacho pudo ser restaurada después de mucho tiempo de yo tratarlo de hacer en mis fuerzas y no poder. Pues el Señor lo cambió, lo transformó, cambió esa relación, y hoy por hoy pues tenemos una familia transformada, una familia sana. He visto pues cómo Dios ha obrado no solo en mi familia, sino en las personas que nos rodean, con muchos milagros, muchas sanidades. Y realmente yo les puedo decir de que los años que he vivido teniendo esa experiencia de una relación íntima, de una relación profunda con Dios, han sido los mejores años de mi vida. Yo le digo a Él cuando estoy conversando con Él que Él es lo mejor que me ha pasado, porque verdaderamente ha sido así. Él cambió mi vida, cambió mi familia. Ese diagnóstico que yo tenía de muerte, Él lo cambió con su amor, con su poder. Y nada, yo lo que les puedo decir esta tarde es que yo he tenido esta experiencia, nadie me lo contó, fue lo que yo viví. Dios es un Dios real, es un Dios vivo, es cercano y está preocupado por nuestras situaciones, por nuestros anhelos, y quiere darnos una vida mejor. Solo con Cristo en nuestro corazón se puede tener una vida mejor. Yo les puedo decir de que Dios ha hecho muchos milagros alrededor nuestro. He visto cómo al presentarle a ese Jesús vivo a amistades, pues como sus familias han sido completamente transformadas. Personas que sufrían de depresión han sido transformadas, han recibido el gozo del Señor. Familias destruidas pues han sido restauradas por el poder de Dios, por el poder de su Espíritu Santo. Y les puedo contar también de que ese sentimiento de soledad que yo tenía, ese sentimiento de abandono, pues Dios hizo que se apagara dentro de mí, que se fuera. Recuerdo que pues cuando yo estaba en esos momentos de oración con el Señor, yo le decía que me quitara eso de mi corazón, que yo no quería vivir con eso, y Él fue fiel.
realmente con Él siempre me siento acompañada, sé que Él está para mí 24/7, sé que puedo accesar a su presencia en cualquier momento, en cualquier lugar, donde quiera que yo esté, que no tengo que estar dentro de 4 paredes. Y realmente eso ha transformado mi vida. Eso ha sido una revelación para mi corazón, que simplemente pues ha sido como un agua fresca. Eso me ha refrescado, Jesús me ha dado identidad, me ha mostrado cuál es su propósito, y realmente pues conociéndolo a Él he conocido la verdadera felicidad. Hoy les puedo decir de que esa relación personal con Jesús, mantener esa llama encendida, pues realmente es mi mayor necesidad, y es lo que me trae a mi vida gozo y felicidad. Hace aproximadamente pues 8 años y medio yo hice una oración que hoy las invito a que en voz audible hagan conmigo, porque fue una oración que transformó todo en mi familia, en mi corazón. Y nada, solo disponer el corazón para que nuestro Jesús haga la obra. Ahí donde están, por favor, repitan en voz audible conmigo. Señor Dios Todopoderoso, te confieso que soy pecadora. Me arrepiento y te pido perdón. Reconozco a tu Hijo Jesús como mi único Señor, Dios y Salvador. Te abro las puertas de mi corazón para que entres a morar y permanecer en él. Te entrego mi vida, la vida de mi familia, mi negocio, mis estudios, para que se haga tu santa voluntad. Hoy te pido que hagas transformaciones en la mujer interior. Te pido que me protejas, que me prosperes, que me bendigas, que me inscribas en el libro de la vida. Todo esto te lo pido en el nombre de tu amado y único Hijo Jesús. Amén. Amigas, esta fue mi experiencia de vida. Espero que Dios haya hablado a su corazón. Les mando un abrazo virtual, un abrazo cibernético, y que Dios me las bendiga. ¿Qué le pareció ese testimonio? ¿Realmente usted está en una situación similar donde la fe en Dios necesita ser fortalecida? Téngale confianza a Dios. Crea que en Dios son posibles todas las cosas. Una familia puede ser restaurada por las razones que sean. A veces los padres se pelean con los hijos, o el hombre abandona el hogar, y a veces las mujeres, ¿verdad?, por ese resentimiento, por ese odio, apartan a sus hijos o les hablan mal a sus hijos del padre, y se va ese corazón llenando de resentimiento, en muchas ocasiones de venganza. Y Dios necesita que su corazón sea sanado para que usted empiece a ver todas las bendiciones que tiene Él para usted. Bendiciones de restauración familiar, bendiciones de salud. Imagínese este caso, una enfermedad que para los médicos ellos ya la dictaminan de incurable, ¿verdad? Cómo la señora Guadalupe ve la sanidad en Dios y empieza, y esa sanidad se da cuando ella perdona a su padre, cuando ella empieza en ese mandamiento, que es el único mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre. Y no se trata que los padres ocupen siempre dinero. El padre ocupa cariño, el padre ocupa atención, el padre ocupa cómo estás, papá, mamá. ¿Por qué? Porque a veces en nuestro afán diario, en nuestras vidas y en nuestros problemas, no tenemos tiempo de llamar a nuestros padres. Pero si hay una circunstancia, como se está dando en muchos momentos ahorita, hay personas que están perdiendo familiares, que el afán de antes de la pandemia no los dejaba verlo, y ahora la pandemia tampoco les permite despedirse. No deje que los problemas y las preocupaciones le quiten ese tiempo a su familia, que al final lo que nos queda son los recuerdos de los buenos momentos vividos.
¿De qué sirve el éxito material? ¿De qué sirve estar en la cumbre si al final usted no tiene con qué compartirlo y tiene una vida vacía? Yo siempre pongo como ejemplo a estos artistas que en la cúspide de su éxito, pero a veces en momentos que acaban de lograr esa fama, se suicidan. Si tienen todo lo que los consideramos a veces es lo que todos necesitamos, fama, fortuna, una casa lujosa, y se suicidan. ¿Por qué? Porque ahí no está Dios. Esa paz sobrenatural y ese gozo solo se lo va a dar Dios. Y por eso le repito el versículo de hoy, Génesis 18:13. ¿Por qué se ríe Sara? ¿No cree que puede tener un hijo a pesar de su edad? ¿Hay acaso algo tan difícil que el Señor no pueda hacer? Si usted está enferma, si tiene algún hijo enfermo, tiene un hijo con algún tipo de adicción, o su matrimonio, usted, le repito, lo tiene, considera que está destruido, ¿hay acaso algo imposible para Dios y para sus hijos? ¿Pero qué necesita usted para realmente andar en los caminos de Dios? Aceptarlo como su Señor, su Salvador. Andar en los caminos de Dios. Es por eso que este programa se llama Café, una palabra, porque de uno en un versículo usted se va a ir enamorando y se va a dar cuenta todo lo que Dios nos dice en la Biblia. Lo que pasa es que a veces no queremos leerla, a veces la miramos aburrida, pero ¿sabe cuando usted ve aburrida la Biblia? Cuando usted no ha tenido realmente un encuentro con el Espíritu Santo. Entonces la lee como humano, pero cuando usted ya tiene una relación con Dios, Dios le da esa visión espiritual y ese entendimiento espiritual, y usted ve las promesas que Dios tiene para usted y para sus hijos y para toda su familia. Recuerde que en la pantalla siempre aparecen unos teléfonos de oración. Llame si usted necesita sanidad. Nosotros no somos los que sanamos, no, nosotros somos instrumentos utilizados por Dios para que toda la persona que busque un encuentro con el Señor a través de la oración pueda realmente tener esa experiencia sobrenatural que le permite a usted una transformación en su vida. Al igual, este programa, si usted no ha tenido la oportunidad de verlo, le repito, tenemos nuestro canal de YouTube. Suscríbase y le da clic a la campanita, y cada vez que nosotros tengamos un programa nuevo, usted va a poder darse cuenta y se programa para poder verlo después. Yo les agradezco su sintonía cada martes a las 2 de la tarde. Y apunten, les recuerdo siempre, apunten en una libreta ese versículo que cada semana le estamos dando para que usted realmente conozca y se vaya enamorando de ese Dios maravilloso a través de ese mapa de vida que Él nos dejó. Que Dios me lo bendiga, siempre tome las precauciones del caso, quédese en su casa y solo si es emergencia, por favor salga. La situación está un poquito complicada y le pedimos a Dios que nos cubra a todos, ¿verdad? Que tengan muy feliz tarde y nos vemos el próximo martes. Aquí está.